Alberto, médico asistente del Hospital Rebagliati. Me han encargado de hacer la clase de tiroiditis el día de hoy con ustedes. Así que vamos a empezar. Em, bien, entonces este es el índice de los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, como introducción, tenemos que saber a qué se refiere la tiroiditis. Pues es un término que netamente por su significado se refiere a la inflamación de la tiroides. Y cuando hablamos de inflamación de la tiroides, pues este término va a involucrar una serie de entidades caracterizadas por alguna forma de inflamación de la tiroides, sea que sean situaciones que causan enfermedad aguda con dolor intenso de la tiroides, como es el caso de la tiroiditis subaguda, la tiroiditis infecciosa como ejemplo, o sea que son afecciones en las que no hay inflamación clínicamente evidente y la enfermedad se va a manifestar principalmente por una disfunción tiroidea o por bocio, como es el caso de la tiroiditis indolora o la tiroiditis de Rieden. Va a haber distintas formas de clasificar la tiroiditis, tomando en cuenta si es que se manifiesta con dolor o ausencia de dolor, tomando en cuenta la causa de la tiroiditis o según su curso clínico, van a haber diferentes tipos de tiroiditis. Según la presencia o ausencia de dolor, bueno, se va a clasificar en tiroiditis con dolor y sensibilidad, como son la tiroiditis subaguda, que también se conoce como tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de Kervain, la tiroiditis infecciosa, que también se conoce como tiroiditis aguda o tiroiditis crónica, la tiroiditis inducida por radiación y la tiroiditis inducida por palpación o traumatismo. A todas estas les caracteriza el dolor y sensibilidad. Y también tenemos otro grupo de tiroiditis en las que hay ausencia de dolor y sensibilidad, como son la tiroiditis no dolorosa o tiroiditis silente, o llamada también tiroiditis linfocítica con hipertiroidismo de resolución espontánea, o tiroiditis linfocítica subaguda, son sus sinónimos. Cuando ocurre en el periodo posparto se llama tiroiditis posparto y puede ser también asociada a medicamentos que vamos a ver más adelante, como por uso de interferón alfa, inhibidores de puntos de control inmunitario, el uso de litio, de inhibidores de tirosinquinasa o de la interleuquina 2. Lo vamos a detallar más adelante. Otro tipo de tiroiditis sin dolor es la tiroiditis linfocítica crónica, más conocida como tiroiditis de Hashimoto. También hay una variante de exacerbación posparto que se llama tiroiditis posparto. Otra tiroiditis no dolorosa es la tiroiditis fibrosa o tiroiditis de Riedel o tiroiditis invasiva, que también se llama así. Y finalmente la tiroiditis asociada a amiodarona. Según la causa, las tiroiditis también se pueden clasificar en autoinmunes, no autoinmunes e inducidas por fármacos. Dentro de las tiroiditis autoinmunes o linfocíticas está la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis posparto, la tiroiditis silente. Las tiroiditis no autoinmunes, por su lado, son la tiroiditis subaguda de Kervain o la tiroiditis supurativa aguda. Y las tiroiditis inducidas por fármacos, como habíamos dicho antes, por el uso de interferón alfa o interleuquina 2 o inhibidores tirosinquinasa, litio o inhibidores de los puntos de control inmunitario en el contexto de otras enfermedades, pero que van a terminar produciéndonos un cuadro de tiroiditis asociado al medicamento. Y finalmente, según su curso, las tiroiditis pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Agudas como las tiroiditis infecciosas, tal es el caso de infecciones bacterianas por estafilococo, estreptococo, enterobacter, infecciones por hongos como el aspergillus, la cándida, coccidioides, neumocistis, la tiroiditis post-radiación con yodo radioactivo 131 o post-utilización de amiodarona, que en este caso puede dar también tiroiditis de curso subagudo y crónico. Dentro del grupo de las tiroiditis subagudas tenemos las tiroiditis víricas o virales, como la tiroiditis granulomatosa
las tiroiditis silentes, que incluye la tiroiditis postparto, y las tiroiditis infecciosas por micobacterias. Y las de curso crónico, tenemos típicamente la tiroiditis autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, también la tiroiditis atrófica, tenemos la tiroiditis de Riedel y a tiroiditis parasitarias, por ejemplo, por parásitos como el equinococo, el estrongiloides o los cisticercos que pueden generarnos un cuadro de tiroiditis crónicas. En este grupo también están las tiroiditis traumáticas tras la palpación traumática de la tiroides. Vamos a ahora detallar punto por punto los diferentes tipos de tiroiditis que hemos mencionado. Em, Tenemos la tiroiditis subaguda o tiroiditis de Kervain o tiroiditis granulomatosa, que tiene una prevalencia de 12.1 casos por 100.000 habitantes por año. Su presentación es de predominio estacional en el verano. Se puede producir en distintos grupos etarios, pero principalmente entre los 30 y 50 años de edad. Se da mayormente en mujeres en una relación de 3 a 5 en relación a los varones. La etiología es desconocida, pero se supone que puede tener que ver una etiología viral. Se ha observado que le precede una infección respiratoria alta en las 2 a 8 semanas previas. Está asociado en el 70% de los casos al antígeno leucocitario humano HLA-B35, pero esto no involucra autoinmunidad. Lo que sí se ha observado es que le precede una infección respiratoria alta en las 2 a 8 semanas previas. Y estas infecciones pueden ser por virus como el virus de la parotiditis, el virus Coxsackie, el virus de la gripe, el adenovirus, el ecovirus o el SARS-CoV-2, el virus del COVID, ¿no? Todos estos se han relacionado en las semanas previas a su presentación. Entonces, ¿cómo se da la patogénesis de la tiroiditis subaguda? Autoinmunidad tiroidea, como les había dicho en la lámina anterior, no parece jugar un papel importante en este trastorno, pero está fuertemente asociado con el antígeno leucocitario humano B35 en muchos grupos étnicos. Una hipótesis unificadora puede ser que el trastorno es el resultado de una infección viral que proporciona un antígeno, ya sea de origen viral o resultante del daño al tejido del huésped inducido por el virus, que se une de- dentro de los macrófagos al antígeno leucocitario B35, formando un complejo antígeno anticuerpo que va a activar a su vez a los linfocitos T citotóxicos, que a su vez estos van a dañar las células foliculares tiroideas, ya que tienen estas células una similitud estructural parcial con el antígeno relacionado con la infección y van a producir el daño celular, pero que a diferencia de las tiroiditis autoinmunes, esto se va a autolimitar en el tiempo, no va a ser permanente, ¿no? Entonces, de esta manera se va a dar la patogénesis de la tiroiditis subaguda. En los últimos años, con la pandemia que tuvimos del COVID-19, pues se pudo estudiar las tiroiditis, el curso de las tiroiditis subagudas, justamente porque se presentaron muchos casos en relación a esta infección. Y se pudo determinar en términos generales dos mecanismos plausibles que podrían explicar los cambios en la glándula tiroidea y su eje hipotálamo hipoficiario. Uno de ellos es un efecto indirecto a través de la respuesta inflamatoria inmune sistémica anormal causada por la infección del SARS-CoV-2 y la otra un efecto viral directo vía las células inmunes que generarían finalmente el cuadro de tiroiditis subaguda. Esta es una publicación de 9 casos de, de tiroiditis subagudas que se presentaron justo durante la pandemia.
Y como ven, de los 9 casos, la mayoría fueron mujeres, solo uno fue varón. La edad promedio, en realidad la edad de presentación fue entre los 18 años hasta los 69 años, es un rango muy amplio de edad. Eh, no tuvieron enfermedad tiroidea previa a la tiroiditis subaguda, solo uno de los casos que tenía nódulos tiroideos. Todos se comprobaron que tuvieron una prueba, un hisopado faríngeo positivo para COVID-19. Tuvieron manifestaciones clínicas de COVID-19 leves en todos los casos, excepto uno de ellos, que el paciente de 69 años presentó neumonía, ¿no? El tiempo de presentación de la tiroiditis subaguda en relación al COVID fueron generalmente después de la infección por COVID, vean, 17, 16, 30, 36 días, 20 días, 40 días después del COVID, y solo en 3 casos fue durante la infección por COVID-19. Las manifestaciones de la tiroiditis subaguda fueron típicas, el dolor cervical, que lo caracterizó a todos los casos, excepto uno de ellos, el paciente de 69 años, que tenía un dolor crónico de espalda y ya tomaba antiinflamatorios no esteroideos, lo cual evitó la presentación del dolor cervical. Y varios de ellos tuvieron también fiebre, ¿no? Pero el dolor cervical anterior fue lo típico para casi todos los casos. En cuanto al perfil bioquímico, todos presentaron pruebas de función tiroidea en hipertiroidismo, como ven TSH suprimidas en todos los casos, con T4 libre por encima de lo normal. Em, Tuvieron anticuerpos antiperoxidasa negativos, solo 2 casos salieron positivos, y anticuerpos antitiroglobulina también negativos. O sea, lo que es lo que caracteriza estas tiroiditis, ¿no? Anticuerpos negativos, y marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, francamente positiva en los casos que se hicieron. En, en 3 de ellos no se realizaron, bueno, no tenemos esa data. Los hallazgos ultrasonográficos o ecográficos fueron típicos en todos los casos. No fue necesario hacer gamografía tiroidea, excepto en 2 de ellos en los que hubo ausencia de captación y en el otro una reducción marcada de la captación, que es lo que caracteriza también a las tiroiditis subagudas. Y bueno, en cuanto al tratamiento, todos recibieron tratamiento con corticoides, excepto uno de ellos que recibió antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno. Recuerden que en la época del COVID se utilizaba mucho corticoides para el tratamiento con COVID, entonces probablemente tenga relación por eso el uso mayormente de corticoides. La función tiroidea después de la tiroiditis subaguda, solamente 2 pacientes se quedaron con hipotiroidismo y los demás retornaron a lo normal. Entonces, como vemos en esta serie de casos de tiroiditis subaguda en relación a COVID, pues han tenido una presentación típica, el grupo etario es muy variable y pues se debe tomar en cuenta frente a estas infecciones, incluso durante la infección, en la posibilidad de que hagan una tiroiditis subaguda. Pero ya ven que 2, 3, hasta 4 semanas después se puede presentar la tiroiditis. Ahora, clínicamente, ¿cómo se comporta la tiroiditis subaguda? Tiene un curso característico. Em, la inflamación inicial de la tiroides daña los folículos tiroideos y va a activar la proteólisis de la tiroglobulina almacenada dentro de los folículos. Y esto va a resultar en una liberación no regulada de grandes cantidades de hormonas tiroideas en la circulación. Y esto va a dar un cuadro de hipertiroidismo, ¿no? Entonces acá tenemos en azul elevación de la T4 libre. Y esto va a durar hasta que se agoten las reservas de tiroglobulina, porque cesa la síntesis de nuevas hormonas. Y a medida que eso sucede, pues va a pasar a un nivel va a caer a un nivel hormonal normal, porque ya no se está produciendo más hormona tiroidea, incluso va a caer por debajo de lo normal con la consiguiente elevación de la TSH en verde, generando un cuadro de hipotiroidismo. Y finalmente, después de este periodo transitorio de hipotiroidismo que puede durar 2 a 6 semanas, va a empezar a reanudar su función normal la tiroides y va a aumentar nuevamente la secreción de hormona tiroidea, recuperándose la función tiroidea normal. Entonces, este curso de la tiroiditis subaguda de hipertiroidismo, hipotiroidismo y recuperación es muy típico.
aunque algunas veces algunos pacientes solo tienen una fase hipertiroidea o solo tienen una fase hipotiroidea. En cuanto a su patología, la tiroiditis subaguda, bueno, básicamente la glándula tiroidea va a aumentarse de tamaño y de consistencia y si se hiciera una biopsia, esta revelaría células inflamatorias, neutrófilos, linfocitos, histiocytos y células gigantes, así como grupos de células foliculares y masas de coloide, como se ve en esta lámina. Más tarde puede haber algo de fibrosis, pero finalmente la histología de la glándula vuelve a la normalidad. Recuerden que es un proceso transitorio de, como les dije, ¿no? De inflamación que genera la proteólisis de la tiroglobulina, ¿no? Y eso es transitorio. Clínicamente, bueno, la mayoría de casos va a tener un periodo prodrómico pseudovírico con afección de las vías respiratorias superiores, asociado a fiebre, malestar general, astenia, mialgias, ¿no? El dolor en la región cervical anterior es muy típico, que puede estar irradiado al resto del cuello, a la mandíbula o a la parte superior del tórax o a los oídos. Es de aparición brusca o también puede ser de aparición progresiva. En la mitad de los casos existen síntomas y signos de hipertiroidismo que pueden durar 2 a 6 semanas. Y en esta fase se va a acompañar de bocio doloroso, generalmente bilateral a la palpación, y suele durar unas pocas semanas. Después se desarrolla una segunda fase de eutiroidismo, también que transitorio, en la que desaparecen los síntomas, desaparece el dolor, la fiebre, y finalmente una tercera etapa de hipotiroidismo que puede durar de semanas hasta meses, hasta 6 a 12 meses. Más del 90% de los pacientes va a recuperarse al eutiroidismo. El diagnóstico entonces va a ser básicamente clínico, con el curso que hemos mencionado de comportamiento de la, de las hormonas tiroideas, primero que pueden elevarse, luego que pasan al hipotiroidismo y recuperación final. Entonces, dependiendo de en qué fase estamos, en las primeras fases puede haber un incremento de la velocidad de sedimentación globular, puede haber leucocitosis, leve anemia, pruebas hepáticas alteradas. Eh, entonces, en estas primeras fases va a haber incremento de las hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, hemos dicho por liberación de no regulada de las hormonas tiroideas, con la consiguiente supresión de la TSH. Entonces, un cuadro bioquímico típico de hipertiroidismo, ¿no? Em, los reactantes de fase aguda pueden elevarse también, tanto PCR como velocidad de sedimentación globular, y si midiéramos tiroglobulina, también por la proteólisis que hemos dicho de la tiroglobulina, se eleva la tiroglobulina. Los anticuerpos antitiroideos son negativos o indetectables y pueden ser positivos a títulos bajos, como vimos en la serie de casos asociados a la infección por COVID-19, en la que algunos casos tuvieron antitiroglobulina positiva, ¿no? Con anticuerpos antitiroperoxidasa negativos. O sea, lo característico es que ambos anticuerpos sean negativos y si es que son positivos es a títulos muy bajos. Entonces, hoy en día se plantea también dentro de las pruebas diagnósticas considerar un test de COVID-19 porque se ha observado mucha asociación entre esta infección y la tiroiditis subaguda. Y solo si hubiera duda diagnóstica sería necesario hacer una biopsia con aguja fina. En cuanto al estudio de imágenes, en la ecografía, la glándula se va a encontrar de tamaño normal o discretamente aumentada, hipoecogénica de forma focal o difusa, como vemos acá. O puede haber heterogeneidad ecográfica difusa con escasa vascularidad al Doppler. Entonces, aquí vemos cierta heterogeneidad. Este es uno de los lóbulos, el istmo, y el otro lóbulo tiroideo. Vemos como el parénquima en estas partes está un poco heterogéneo, ¿no? Que eso es lo que, de forma focal, que eso es lo que caracteriza a la tiroiditis subaguda. En la gammagrafía, bueno, la tiroides va a estar hipocaftante o no caftante. Estas manchas oscuras que ven en la parte de arriba son las glándulas salivales, que obviamente captan bastante el yodo porque se eliminan por todas las glándulas el yodo, pero vean cómo la tiroides acá, si logran ver, se ve como una mariposa muy tenue porque está disminuida la captación. Entonces es una tiroides hipocaftante
típica de la tiroiditis subaguda, sobre todo en la fase de hipertiroidismo, ¿no? En cuanto al pronóstico, menos del 5% desarrollan hipotiroidismo definitivo, 2% de los casos puede recidivar, el 90%, pues 95% de los pacientes va a curar completamente en 6 a 12 meses. O sea, al año la mayoría ya habrá recuperado su función tiroidea normal. El diagnóstico diferencial pues se va a hacer con varias entidades. Em, la tiroiditis supurada es una de las condiciones con las que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial, porque va a tener también dolor cervical anterior y básicamente eso podría, digamos, que llevarnos a la confusión cuando tengamos un paciente y el resto de los exámenes que vayamos a hacer nos ayudarán a diferenciarlo. El sangrado de un nódulo tiroideo también, porque suele ser de presentación abrupta y doloroso, ¿no? Pero a diferencia de la tiroiditis subaguda, pues en un sangrado de un nódulo tiroideo no habrá el cuadro prodrómico viral y las otras cosas que caracterizan a la tiroiditis subaguda. Eventualmente también la enfermedad de Graves se presenta con dolor tiroideo, que no es lo característico, suele presentarse con bocio, con exoftalmos, pero no con dolor, pero eventualmente puede haber casos de hipertiroidismo por enfermedad de Graves que presenten dolor. Y pues, por ejemplo, en estos casos, sí, los anticuerpos antitiroperoxidasa estarán positivos, francamente positivos a títulos altos, los anticuerpos antirreceptor también estarán positivos, a diferencia de la tiroiditis subaguda, que son negativos. Y ocasionalmente la tiroiditis de Hashimoto también se puede presentar con dolor tiroideo, aunque lo característico de la tiroiditis de Hashimoto es que sea indoloro. El tratamiento de la tiroiditis subaguda es principalmente sintomático. Tenemos que manejar el dolor, si hay síntomas de hipertiroidismo o eventualmente si hay hipotiroidismo. El manejo del dolor leve es con antiinflamatorios no esteroideos tipo ácido acetil salicílico, que se puede dar una pauta de 500 miligramos cada 6 a 8 horas, o otro tipo de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, que se puede indicar 600 miligramos cada 8 horas. Pero si el dolor es intenso o pasados los 3 a 4 días de dolor leve que no remite, pues se debe administrar corticoides como la prednisona en una pauta de 30 a 60 miligramos por día de inicio, como vemos más o menos de 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso por día. Como es una dosis alta, se tiene que retirar en una pauta decreciente, disminuyendo la dosis de los corticoides 5 a 10 miligramos por semana hasta su suspensión, y esto nos va a demorar más o menos 6 a 8 semanas. Si durante el retiro de los corticoides hay recurrencia del dolor, nuevamente se debe aumentar la dosis a la dosis inicial por 2 semanas e intentar nuevamente la reducción de la pauta. Si hay síntomas de hipertiroidismo, no está indicado el uso de antitiroideos de síntesis, pero sí beta bloqueadores tipo propanolol, que podemos indicar 20 a 40 miligramos cada 8 horas, o atenolol 25 a 50 miligramos por día. Si hay síntomas de hipotiroidismo, entonces sí se puede dar hormona tiroidea entre 50 a 100 microgramos por día por 6 a 8 semanas, que por lo general es el tiempo que dura el hipotiroidismo. Recordemos que el hipotiroidismo es transitorio y que la tiroides después recupera su función. Entonces, pasado este tiempo, se debe hacer una prueba terapéutica de suspender la levotiroxina y a ver qué pasa, ¿no? Y generalmente ya no necesitan reiniciar el tratamiento. No está indicado el tratamiento con yodo radioactivo y, como les dije antes, tampoco con antitiroideos de síntesis. Bien, entonces hasta ahí con la tiroiditis subaguda, que es una de las presentaciones típicas de las tiroiditis dolorosas o tiroiditis con dolor. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Está todo claro? Sí me escuchan, Todo ¿verdad? claro, doctora. Sí, Bien. doctora. Entonces vamos a pasar a la tiroiditis infecciosa. Eh, Esta tiene una baja prevalencia, puede ser aguda o crónica, como les había comentado en algún cuadro anterior. Puede estar
relacionada a gérmenes de distintos tipos, pueden ser desde un estafilococo, estreptococo, hasta micobacterias, hongos o parásitos, ¿no? Como el neumocistis. Em, Se produce una infección supurativa de la glándula tiroides y esta puede ocurrir de dos formas. Puede ser por contigüidad, como en el caso de los niños y jóvenes, por contigüidad con el seno piriforme, o puede ser porque había un bocio prolongado o una degeneración de un cáncer de tiroides previamente, que va a degenerar en una tiroiditis infecciosa. O de otra forma puede ser por diseminación hematógena, sobre todo esto se da en pacientes inmunosuprimidos o en caso de enfermedades sistémicas graves. La clínica de la tiroiditis infecciosa va a ser típicamente de dolor en la región cervical anterior, de inicio súbito, que igual que la tiroiditis subaguda puede ser referida a la región auricular o a la faringe o al resto del cuello. Se puede observar un bocio asimétrico, generalmente unilateral, como vemos en la figura. Se puede palpar una masa fluctuante, esta que estoy señalando con el puntero. Puede ser, puede haber también adenopatías cervicales hipersensibles, ¿no? Eh, es muy característico estos signos de flogosis, ¿no? El dolor, el calor local, el eritema cervical en la región donde se ve afectado la tiroides. Sintomáticamente nos va a producir fiebre, escalofríos, disfagia, ¿no? Pero no es frecuente que se dé una disfunción tiroidea. El diagnóstico entonces va a ser el cuadro clínico que hemos presentado y básicamente nos va a ayudar a corroborarlo los exámenes auxiliares. En el hemograma encontraremos signos de infección como una leucocitosis con o sin desviación izquierda, los reactantes de fase aguda elevados, tanto velocidad de sedimentación globular como proteína C reactiva, pruebas de función tiroidea dentro de lo normal porque no involucra disfunción tiroidea. En la ecografía podremos encontrar una lesión heterogénea, hipoecogénica, quística, al Doppler hipervascularizado, ¿no? Que justamente esa es, esta lesión hipoecogénica, quística, justamente va a ser el absceso. Si se realizara una gammagrafía, pues encontraríamos hipocaptación en la zona del absceso. Y lo ideal en estos casos es hacer una punción con aguja fina, es decir, una BAP, una biopsia, para tinción Gram y cultivo incluso, ¿no? Para ahí se observará justamente el infiltrado de polimorfonucleares y microorganismos que nos confirmarán que es una infección, que es un absceso. Y podremos ver según la tinción Gram empíricamente qué antibiótico podemos ir dando hasta que salga el resultado del cultivo. La citología en realidad solamente va a ser cuando no queremos descartar cáncer de tiroides. Algunos cánceres de tiroides, como el cáncer anaplásico, por ejemplo, se puede confundir con una tiroiditis infecciosa porque son de crecimiento abrupto, es un crecimiento estrepitoso y puede parecer como un absceso, incluso como un absceso supurado, que suelen tener ese comportamiento algunos cánceres anaplásicos, pero que no es una tiroiditis infecciosa, sino es el cáncer que está tan degenerado que produce una lesión abscedada en la tiroides, ¿no? De hecho, lo que lo diferencia más que absceso es una tumoración pétrea. Entonces, la citología nos va a ayudar en el descarte en estas situaciones. Hasta eso habrá, hasta que hayamos iniciado con la tinción Gram, el tratamiento empírico antibiótico, ya habrá salido en los siguientes días el resultado del cultivo que nos determinará el agente causal para dar un tratamiento más efectivo y dirigido, a menos que con el tratamiento empírico hayamos dado en el clavo, como se dice, ¿no? En casos graves en los que se sospeche que hay extensión del absceso a la parte posterior del cuello y que puede extenderse hasta la región prevertebral, es necesario hacer una tomografía cervical para ver si no hay infiltración retrofaringea o para ver si no hay infiltración hacia abajo, hacia la región mediastinal. Entonces, como les había comentado, en la ecografía puede haber zonas hipoecogénicas, puede parecer esto un quiste, pero un quiste es redondo, ¿no? De bordes regulares. Y vean acá
es una imagen totalmente irregular, con zonas hipoecoicas, que justamente estas zonas más oscuritas corresponden al absceso, ¿no? Em, y en la tomografía, como vemos aquí, una región más hipodensa, incluso con lesiones sin densidad que corresponden a gas, ¿no? Y ven como el aumento del volumen cervical está hacia un lado, hacia el lado derecho de la tiroides, donde se encontraba el absceso. Entonces, la tomografía nos sirve para ver si este absceso está llegando hasta región prevertebral, la región retrofaringea, que eso no lo podríamos ver con la ecografía. El diagnóstico diferencial, bueno, toda tumoración dolorosa en la región anterocervical con fiebre, pues nos debe hacer pensar, además de una tiroiditis infecciosa, en una hemorragia de nódulo tiroideo, que no va con fiebre, una tiroiditis subaguda, que sí puede ser, ¿no? Pero que los exámenes auxiliares nos van a ayudar a tipificar si eso no es. Recuerden que en la tiroiditis subaguda sí hay compromiso de la función tiroidea. Em, Hay que hacer diagnóstico diferencial con un absceso parafaringio o del esternocleidomastoideo, con una inflamación o supuración de adenopatías cervicales, una infección del conducto tirogloso también, un linfoma tiroideo también puede ser de crecimiento rápido, doloroso, pero que ecográficamente va a tener otras características y con la biopsia definitivamente lo vamos a diferenciar. Y con un carcinoma tiroideo agresivo. También hay que hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento de la tiroiditis infecciosa, como su nombre lo indica, es infeccioso, entonces el tratamiento tiene que ser antibiótico. Se propone tratamiento antibiótico endovenoso precoz, como les había dicho primero, de acuerdo al GRAM, y después ya según el cultivo y antibiograma veremos si estamos con el antibiótico correcto. Se puede plantear el drenaje transcutáneo o drenaje quirúrgico también del absceso, si es que este es muy grande y no remite con el tratamiento antibiótico. Se puede hacer una evacuación mediante punción con aguja fina de manera repetitiva, aunque no es muy recomendable esta práctica. Los estudios radiológicos para la identificación de fístulas o trayectos que contribuyan al proceso de la enfermedad y la confirmación diagnóstica también es importante. Esta tiroiditis es de evolución rápida y de curación sin secuelas si es que le damos a nuestro paciente el tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, la tiroiditis infecciosa, pues básicamente no va a producir compromiso de la función tiroidea y va a responder, por tanto, solamente a tratamiento antibiótico y tratamiento, se puede utilizar incluso analgésicos para el dolor, ¿no? Pero tratada la infección, pues esta remite por completo. La tiroiditis inducida por radiación es otro tipo de tiroiditis dolorosa. Eh, Se da posterior al tratamiento con radioyodo y puede ser entre los 5 a 10 días post-tratamiento. Se caracteriza también por dolor en la región cervical anterior intenso, pero en estos casos sí o sí hay el antecedente de haberle dado tratamiento con radioyodo al paciente, sea por una enfermedad tiroidea, sea por este, un bocio multinodular tóxico, un nódulo tóxico o por una enfermedad de Graves que haya recibido yodo y 5 a 10 días empiezan a tener el dolor intenso en región cervical anterior. Entonces, eso es lo que se llamaría una tiroiditis inducida por radiación. La radiación induce injuria y necrosis de las células foliculares asociada a inflamación y esto es lo que va a generar los síntomas de dolor, como hemos dicho, que pueden ser moderados y autolimitados. Desaparecen espontáneamente en alrededor de una semana, ¿no? En el momento de los síntomas puede haber un aumento transitorio de los anticuerpos antitiroperoxidasa y puede haber una exacerbación del hipertiroidismo. Por ejemplo, si lo que hemos tratado es un hipertiroidismo con radioyodo, se pueden exacerbar los síntomas de hipertiroidismo y se puede encontrar un aumento transitorio de los anticuerpos antitiroperoxidasa justo cuando se está dando el cuadro de tiroiditis, ¿no? Después va seguido de un hipotiroidismo transitorio precoz por presencia de anticuerpos bloqueantes. Recuerden que de todas maneras, posterior al tratamiento con radioyodo, el paciente
puede quedar hipotiroideo, pero cuando se produce el hipotiroidismo posterior a la exacerbación del hipertiroidismo, este suele ser transitorio, precoz y su presentación es justamente por presencia de anticuerpos bloqueantes. Como disminuyen espontáneamente en una semana, no ameritan ninguna intervención farmacológica. La tiroiditis inducida por trauma es otra tiroiditis dolorosa que se produce tras la palpación vigorosa de la tiroides. Por eso cuando rotan ustedes por este endocrino, a veces tenemos pacientes hipertiroideas hospitalizadas con un gran bocio y les pedimos que por favor toquen muy delicadamente la tiroides porque la manipulación vigorosa puede hacer que se libere al torrente sanguíneo más hormona tiroidea y encima inflame la tiroides y produzcamos un cuadro de tiroiditis inducida por trauma. La palpación vigorosa es una causa. Otra causa puede ser la manipulación durante la biopsia o la cirugía tiroidea, especialmente cuando se hace cirugía paratiroidea, en el intento de, de buscar las paratiroides por detrás de la tiroides. La manipulación de la tiroides puede generar una tiroiditis también. O también puede ser en un accidente de tránsito, en un traumatismo por acción del cinturón de seguridad que presiona el cuello y puede generar un traumatismo en la tiroides y producir un cuadro de tiroiditis inducida por trauma. Igual, como les dije, el síntoma más importante es el dolor cervical en la región anterior del cuello, es transitorio, puede haber un cuadro de hipertiroidismo transitorio, igual que en la tiroiditis inducida por yodo, pero hay mínimas alteraciones funcionales. En realidad, ceden también espontáneamente. Entonces, todas estas tiroiditis que hemos tratado han sido las tiroiditis que se caracterizan por tener dolor o sensibilidad. Entonces, y las más representativas son la tiroiditis subaguda de todas estas, ¿no? La tiroiditis subaguda, la más representativa, la que más podemos encontrar. Son más raras las tiroiditis infecciosas y las tiroiditis inducidas por radiación y traumatismo. Entonces, ahora vamos a desarrollar algunas de las tiroiditis no dolorosas. La tiroiditis silente y la tiroiditis posparto en primer lugar. La tiroiditis silente también se llama tiroiditis indolora o tiroiditis linfocítica aguda o tiroiditis no dolorosa o tiroiditis linfocítica con hipertiroidismo de resolución espontánea. Esos son todos sus sinónimos. Representa más o menos el 0,5 a 5% de los casos de hipertiroidismo. Es una variante de la tiroiditis autoinmune crónica. Está asociado al antígeno leucocitario HLA-DR3, lo que sugiere que hay susceptibilidad hereditaria. Eh, Tiene similitud con la tiroiditis posparto, pero la tiroiditis silente es causa de hipertiroidismo en cualquier mujer que no esté en periodo posparto. Si está en periodo posparto sería tiroiditis posparto, y si ya no está en periodo posparto es una tiroiditis silente o autoinmune crónica, linfocítica, perdón, linfocítica. En cuanto a su patogénesis, hay factores postulados para iniciar la tiroiditis indolora que incluyen el consumo excesivo de yodo y varias citoquinas, ¿no? Cualesquiera que sean los factores que inicien la tiroiditis indolora, va a resultar en una inflamación tiroidea, lo que resulta en daño de los folículos tiroideos y activa la proteólisis de la tiroglobulina almacenada dentro de los folículos. Y el resultado va a ser la liberación no regulada de grandes cantidades de triotironina y tiroxina, o sea, T3 y T4 en la circulación. Y esto pues va a resultar en un hipertiroidismo clínico y bioquímico. Este hipertiroidismo va a durar hasta que se agoten las reservas de tiroglobulina, porque cesa la síntesis de nuevas hormonas, no solo por el daño a las células foliculares de la tiroides, sino también por la inhibición de la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, de la TSH, por las altas concentraciones séricas de tiroxina y triodotirolina. Entonces, a medida que la inflamación va a disminuir, los folículos tiroideos no dañados o reparados van a reanudar la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. Entonces, puede haber un periodo transitorio de hipotiroidismo
hasta que los folículos tiroideos no dañados o reparados reanuden su función de síntesis de hormona tiroidea y secreción de hormona tiroidea. En una minoría de pacientes, el daño de la tiroides es suficiente como para provocar un hipotiroidismo permanente, pero lo habitual es que se recupere la secreción de la hormona tiroidea normal. En cuanto a la histopatología, en la punción con aguja fina se puede observar linfocitos, macrófagos, células epiteliales, tiroideas normales, algunos folículos tiroideos dañados y masas de coloides, como vemos en esta imagen. En recuperación persiste la infiltración linfocítica, la fibrosis leve y folículos tiroideos normales. Todos estos en azulitos son el infiltrado linfocítico, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, suele iniciarse con una fase de hipertiroidismo leve y bien tolerado que se acompaña en el 50-60% de los casos de un bocio difuso, firme e indoloro a la palpación. Tras esta fase autolimitada que dura entre 1 a 8 semanas, un tercio de los pacientes puede presentar hipotiroidismo transitorio que suele tener mayor relevancia clínica y dura entre 2 y 16 semanas y recuperación final. La duración de la enfermedad hasta el retorno al eutiroidismo suele ser de un año aproximadamente. Entonces puede haber un discreto bocio difuso, a veces de consistencia ligeramente aumentada, no doloroso. En el 10% de los casos pueden presentar episodios recurrentes de este proceso y 50% pueden desarrollar tiroiditis crónica con hipotiroidismo permanente. Entonces, un cuadro de bocio difuso, firme, no doloroso, eh, va a ser lo característico al inicio del cuadro, que va a durar más o menos una semana hasta 8 semanas, ¿no? Después pueden pasar a un estado de hipotiroidismo transitorio, recuerden, con recuperación posterior de la función tiroidea normal. El diagnóstico en las primeras fases por la proteólisis de la tiroglobulina se va a dar la fase de hipertiroidismo con aumento de las hormonas tiroideas, disminución de la TSH y aumento de la tiroglobulina también. Después TSH y T4 normalizan para pasar a un periodo intermedio de hipotiroidismo transitorio, en la que T4 y T3 van a estar disminuidas con TSH aumentada. Los anticuerpos antitiroperoxidasa salen positivos en 60% de los casos y los anticuerpos antitiroglobulina positivos en el 40% de los casos. La tiroglobulina está elevada siempre. Los reactantes de fase aguda tipo PCR, proteína C reactiva y velocidad de segmentación globular suelen ser normales. La citología aspirativa va a estar indicada solo en casos de duda diagnóstica y va a ser compatible con una tiroiditis linfocitaria. En la gammagrafía va a haber hipocaptación del radioisótopo por parte de la glándula. Y bueno, el diagnóstico diferencial se va a realizar en la fase de hipertiroidismo más baja captación tiroidea, con el hipertiroidismo inducido por TSH, en la que la TSH va a estar alta, el producido por yodo, y en la tirotoxicosis facticia, en la que la tirotoxicosis facticia es por ingesta subrepticia de hormona tiroidea, ¿no? Entonces ahí la tiroglobulina no va a estar elevada porque la hormona tiroidea no está elevada por proteólisis de la tiroglobulina, sino por ingesta exógena de hormona tiroidea, entonces la tiroglobulina no va a estar elevada, eso la va a diferenciar. En la fase de hipotiroidismo, hay que hacer diagnóstico diferencial con la tiroiditis subaguda. Recuerden que la tiroiditis subaguda sí tiene característicamente dolor en la región cervical anterior y en esta los anticuerpos antitiroideos van a ser negativos, a diferencia de la tiroiditis silente que tienen en un 60 a 40% de los casos anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina positivos. En cuanto al pronóstico, presenta recurrencias, en especial en su forma de posparto, hasta en el 70% de los casos. La mayoría de los pacientes recuperan la función tiroidea normal de forma definitiva en unos 12 meses, o sea, al año. La evolución a hipotiroidismo definitivo, y persistencia de bocio normofuncionante puede darse hasta en la mitad de los casos.
En cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes no precisan tratamiento durante la fase de hipertiroidismo. En pocos casos puede ser necesaria la administración de beta bloqueantes tipo propanolol entre 40 a 120 miligramos por día o eh, en pacientes asmáticos que está contraindicado su uso, el atenolol 50 miligramos por día. Si existe hipotiroidismo clínico, debe indicarse la medicación sustitutiva con levotiroxina durante 6 a 12 meses, que se suspenderá posteriormente para valorar la evolución o no a hipotiroidismo definitivo. No está aconsejado el uso de fármacos antitiroideos tipo tiamazol en la fase de hipertiroidismo, suficiente con los beta bloqueadores. Porque el problema no es un aumento de la síntesis de hormona tiroidea, sino un aumento de la liberación de la hormona tiroidea ya formada, ¿no? Y que se va a autolimitar en el tiempo. Entonces no es necesario utilizar antitiroideos de síntesis. La tiroiditis posparto es una variante de la tiroiditis silente. Su prevalencia es de 7 a 8% en mujeres dentro del año posparto o posaborto, sea este inducido o espontáneo. La patogénesis y la clínica es semejante a la tiroiditis silente. Se trata de una tiroiditis destructiva por mecanismo autoinmune, como hemos explicado antes. Los anticuerpos antitiroperoxidasa están elevados en el embarazo temprano y en el posparto inmediato. Em, Hay un riesgo de 2 a 3 veces superior en otras enfermedades autoinmunes y en pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, pacientes que tengan otras enfermedades autoinmunes o que tengan diabetes tipo 1, va a haber un riesgo 2 a 3 veces superior de hacer tiroiditis postparto, que lo debemos tener presente. También estos pacientes tienen mayor riesgo de enfermedad tiroidea permanente. Entonces, va a necesitar un chequeo permanente posterior a la presentación de la tiroiditis postparto. El curso característico, al igual que la tiroiditis subaguda y la tiroiditis silente, va a tener una fase de hipertiroidismo, seguida de una fase eutiroidea e hipotiroidea, hasta llegar a la recuperación eutiroidismo permanente. En la fase hipertiroidea va a ser porque la inflamación de la tiroides va a dañar los folículos tiroideos con la consiguiente activación de la proteólisis de la tiroglobulina almacenada dentro de los folículos y liberación no regulada de hormona tiroidea al torrente sanguíneo, tanto T4 como T3. Entonces, cuando se va agotando estas hormonas preformadas, pues va a haber un corto periodo de fase eutiroidea que luego disminuyen las hormonas y pasan a una fase de hipotiroidismo transitorio que puede durar 2 a 6 semanas, les hemos dicho, hasta que se recupere y se reanude la función tiroidea normal de síntesis y secreción de hormona tiroidea. La clínica clásicamente debe tener un curso de hipertiroidismo, hipotiroidismo y recuperación, pero eso se da en un 20 a 30% de los casos. Se inicia el hipertiroidismo 1 a 4 meses posparto, dura 2 a 8 semanas, luego se inicia el hipotiroidismo 4 a 8 semanas posparto, dura 2 semanas a 6 semanas y van a la recuperación en un año, hasta un 80% de los casos. Em, Otra forma de presentación en 20 a 40% de los casos es solo de fase hipertiroidea, que inicia 1 a 6 meses posparto, dura 1 a 2 meses y también recupera función tiroidea. Y casi la mitad de los pacientes, 40 a 50% de ellos, presentan solo la fase hipotiroidea. Inicia 2 a 6 semanas posparto y dura 4 a 6 semanas. Entonces, lo clásico es que se presente con hipertiroidismo, hipotiroidismo, recuperación. Sin embargo, la mitad de los pacientes presentan solo fase hipotiroidea y casi la mitad solo fase hipertiroidea. Solo menos de una tercera parte presentan este curso típico, ¿no? En la tiroiditis posparto, el riesgo de hipotiroidismo permanente oscila entre el 20 y 40%, siendo más frecuente en pacientes mayores, en pacientes multíparas y con menor ecogenicidad ecográfica. Por tanto, las pacientes que han presentado una tiroiditis posparto se deben seguir durante toda la vida. Se recomienda determinar TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroperoxidasa en el posparto de pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune conocida y en pacientes con depresión posparto.
Hay alto riesgo de tiroiditis postparto si hay presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa positivos, si hay antecedente de tiroiditis postparto en parto previo, o si el paciente tiene diabetes, si la paciente tiene diabetes tipo 1. El diagnóstico diferencial en la fase de hipertiroidismo, como hemos dicho, con la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves inicia 6 meses postparto, o sea, es un poco más tardío, y principalmente hay más T3 que T4, ¿no? Con anticuerpos antirreceptor positivos. En la fase de hipotiroidismo hay que hacer diagnóstico diferencial con la hipofisitis linfocítica, en la que va a haber disminución de las hormonas hipofisiarias, TSH bajo, ACTH bajo, ¿no? También hay que hacer diagnóstico diferencial con la tiroiditis de Hashimoto. Si el hipotiroidismo no remite en un año postparto, será crónico. En los casos, bueno, ¿cómo va a ser el tratamiento? En las mujeres asintomáticas o con síntomas leves, no va a requerir tratamiento. El hipertiroidismo sintomático se trata solo con beta bloqueadores, propanolol 40 a 120 miligramos día. Si hay hipotiroidismo, se debe tratar a la paciente si está lactando, si desea una nueva gestación o si la TSH permanece alta más de 6 meses, pues se tiene que tratar con hormona tiroidea. En caso de que tenga TSH y T4 normales y anticuerpos antiperoxidasa negativos, no es necesario el seguimiento. Pero si por el contrario tiene TSH T4 normales, pero con anticuerpos antiperoxidasa positivos, ha de repetirse los exámenes 6 meses después, 9 meses después del parto, para valorar la función tiroidea porque hay alto riesgo de tiroiditis posparto. Luego tenemos la tiroiditis linfocítica crónica, que es otro tipo de tiroiditis no dolorosa. Es más conocida como la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune crónica, tiroiditis linfocítica crónica. Fue detallada por Hashimoto en los años 1912 como un bocio con intensa infiltración linfocítica y a raíz de su estudio y descripción lleva el nombre de tiroiditis de Hashimoto. Se puede presentar a todas las edades, no hay un rango de edad específico, aunque tiene un pico de presentación entre los 30 y 50 años, pero realmente la tiroiditis de Hashimoto se puede presentar en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. La presentación principalmente es en mujeres, al igual que todas las enfermedades autoinmunes, con una prevalencia de 6 a 8 en relación a un varón, 6 a 8 mujeres en relación a un varón. Su etiología en este caso sí está confirmado que es autoinmune, está relacionado con los anticuerpos positivos, antiperoxidasa en 90% y antitiroglobulina en 20 a 50% de los casos. En cuanto a la patogénesis de la tiroiditis linfocitaria crónica, las células B del tejido tiroideo de pacientes con tiroiditis de Hashimoto se activan, como lo indica su capacidad para secretar anticuerpos tiroideos espontáneamente in vitro, antiperoxidasa, antitiroglobulina, antirreceptor de TSH. Las células T de pacientes con tiroiditis de Hashimoto también se activan, reaccionan con antígenos tiroideos procesados y péptidos derivados de estos antígenos, y estas células T activadas van a secretar citoquinas que a su vez activan una variedad de otras células inmunes. Las células T tienen tres funciones principales en esta enfermedad. Una función en la producción de anticuerpos, que es un tipo de función TH2, una función en la destrucción de las células tiroideas, es una destrucción apoptótica mediante la activación de las células T citotóxicas y viene a ser una función TH1 y una función en la inmunoregulación vía las células T reguladoras. Se han propuesto pues varios mecanismos para la patogénesis de la tiroiditis de Hashimoto y estos incluyen el mimetismo molecular y la activación de espectadores,
incluida la participación de células tiroideas que expresan antígenos leucocitarios humanos HLA y la activación de las células tiroideas, la activación de la apoptosis de las células tiroideas por una interacción Fas-ligando-Fas. Respecto de la histopatología de la tiroiditis de Hashimoto, se va a ver un parénquima tiroideo reemplazado por un intenso infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, estas que están en P, eh, folículos germinales linfoides, estos que están en G, reacción fibrótica, destrucción de los folículos tiroideos y material coloide mínimo, estos que están más rosaditos. Puede existir también células foliculares grandes con citoplasma eosinófilo y granular denominadas células de Hartle, como esta que está acá en H. La clínica de la tiroiditis de Hashimoto va a caracterizarse por un bocio moderado de crecimiento lento que a menudo se descubre de forma casual. Únicamente en el 20% de los casos existen signos y síntomas de hipotiroidismo. El bocio suele ser liso, algo irregular, de consistencia firme, elástica y su palpación no es dolorosa. En los niños el bocio suele ser de menor tamaño y en edades avanzadas es más frecuente el hipotiroidismo y el bocio grande. Puede diagnosticarse en fase eutiroidea de hipotiroidismo subclínico, es decir, TSH elevada con T4 libre normal, o en fase de hipotiroidismo clínico, es decir, ya con TSH elevada y hormonas tiroideas bajas. Ocasionalmente se pueden presentar fases de hipertiroidismo alternando con hipotiroidismo debido a la presencia de anticuerpos estimuladores. Eso es lo que se llama hashitoxicosis. En la hashitoxicosis coexisten la hiperfunción tiroidea e histología de tiroiditis de Hashimoto, y que en algunos autores consideran una variante de la enfermedad de Graves-Bassett. Hasta 20% de los pacientes tienen anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH, que a diferencia de los TCI no lo estimulan, sino que lo bloquean. Todos estos datos indican el amplio espectro de manifestaciones clínicas que puede presentar la enfermedad tiroidea autoinmunitaria. La tiroiditis de Hashimoto puede formar parte de síndromes poliglandulares de naturaleza autoinmunitaria. El diagnóstico de la tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis de Hashimoto, bueno, se va a sospechar en una mujer de edad mediana que tenga bocio difuso de consistencia elástica con hipotiroidismo subclínico o clínico. En la fase inicial, en la fase de hiposubclínico, habrá TSH alta con T4 libre normal, y en estadios más avanzados habrá un hipotiroidismo franco de T4 libre bajo con TSH elevado. Los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina están positivos en 97 a 100% de los pacientes. Al estudio gamagráfico, inicialmente en la gamografía hay captación normal y después es de aspecto moteado, similar al observado en el bocio multinodular. Al estudio ecográfico, la glándula tiroidea se ve hipertrófica, heterogénea, con zonas hipoecogénicas más o menos bien delimitadas, pseudonodulares. Eso de pseudonódulos es muy típico de la tiroiditis de Hashimoto. La punción con aguja fina solo va a estar indicado si presenta un nódulo dominante dentro de todos los pseudonódulos que se podría ver en la tiroides para descartar un linfoma tiroideo o un cáncer de tiroides o solo cuando existe duda diagnóstica. No es una práctica común una punción con aguja fina cuando hay sospecha de tiroiditis de Hashimoto. Entonces, estas son varias imágenes ecográficas que caracterizan a la tiroiditis de Hashimoto. Vean, este es la tiroides, un lóbulo, el istmo y el otro lóbulo. Y vean cómo el parénquima es totalmente heterogéneo, tiene una ecogenicidad heterogénea. Igualmente acá, ecogenicidad heterogénea, pero con micronódulos hipoecoicos. Y hay tabiques, estos oscuritos, son los tabiques ecogénicos. Igual, en esta otra imagen hay un parénquima heterogéneo
Nos hablan de un Doppler de flujo normal o disminuido, pero no ha salido en la foto el Doppler. Y también puede haber presencia de ganglios reactivos, o sea, ganglios inflamatorios. En cuanto al tratamiento, la tiroiditis de Hashimoto, como se caracteriza por el hipotiroidismo, el tratamiento es tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, en este caso con levotiroxina. Este tratamiento sustitutivo debe ser permanente de por vida, ya que una vez que se instaura el proceso inflamatorio en la tiroides, este es permanente e irreversible y pues se genera el hipotiroidismo crónico. Incluso en fase de hipotiroidismo subclínico, si ya tiene diagnóstico de tiroides de Hashimoto, pues se debe iniciar el tratamiento con hormona tiroidea y no evitar la evolución a un hipotiroidismo, mejor dicho, y no permitir una evolución a un hipotiroidismo franco. El objetivo del tratamiento en estos casos va a ser normalizar la TSH. Si se tratara de un hipo subclínico, normalizar la TSH. No, mm, no esperamos a que baje la hormona tiroidea porque ya se trata de pacientes que están presentando anticuerpos positivos y la TSH elevada, o sea que ya empezó a hacer el hipotiroidismo y este se va a hacer franco si es que no iniciamos tratamiento. Entonces es la única circunstancia en que a pesar de que el hipotiroidismo es subclínico, ya empezamos el tratamiento. El tratamiento quirúrgico únicamente debe utilizarse en casos de compresión local o en casos de sospecha de malignidad. En segundo lugar tenemos la tiroiditis fibrosa de Riedel, llamada también tiroiditis invasiva o tiroiditis leñosa. Es una, es una tiroiditis de presentación bien rara, se presenta en 1 cada 100.000 personas por año y en series quirúrgicas en 0,06 a 0,3%. También se da principalmente en mujeres en una relación de 4:1 en relación a los varones y la edad de inicio es entre los 30 y 60 años de edad. La etiología de la tiroiditis de Riedel es desconocida. Puede ocurrir con otras condiciones fibrosantes como una manifestación de la fibrosis multifocal idiopática, es decir, esta incluye fibrosis retroperitoneal, mediastinitis fibrosante, fibrosis lacrimal, fibrosis orbital, pseudotumor, colangitis esclerosante y como parte de todo este cuadro de fibrosis multifocal idiopática. O puede ser la localización tiroidea de un proceso generalizado como es la enfermedad sistémica relacionada a la inmunoglobulina G4. En cuanto a la clínica, cursa con un bocio de crecimiento lento, insidioso, pétreo, leñoso, fijo a planos profundos. Progresivamente aparecen síntomas de compresión e infiltración de las estructuras adyacentes como disnea, estridor, disfonía y disfagia. Al principio la función tiroidea suele ser normal a medida que la glándula es invadida por el tejido fibroso y finalmente se desarrolla el hipotiroidismo. Claro, porque ya no hay folículos tiroideos adecuados y se reemplaza por tejido fibroso. Como vemos en esta lámina, todo lo que se ve en rosado es la fibrosis. En fase temprana hay un intenso infiltrado de linfocitos, que son estos puntitos azules, eh, infiltrado de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, y en fases más avanzadas la infiltración de la tiroides con tejido fibroso denso que es hialinizado, que contienen pocos linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos y casi ningún folículo tiroideo, como vemos acá. Ya no hay folículos tiroideos, todos estos rosados son el tejido fibroso hialinizado. La fibrosis se extiende más allá de la tiroides hacia el tejido adiposo, hacia los nervios, a los vasos, las glándulas paratiroides, la tráquea, el esófago. Los planos tisulares están obliterados y eso es lo que va a ir dando el cuadro clínico, como vamos a ver. Entonces, el diagnóstico va a ser el cuadro clínico descrito. La función tiroidea de inicio puede estar normal, pero en estadios avanzados, como las células foliculares se reemplazan por tejido fibroso, pues entonces va a condicionarse un estado de hipotiroidismo en los estadios avanzados. La velocidad de sedimentación globular puede estar normal o elevada, puede haber hipocalcemia, para tu hormona baja y anticuerpos antiperoxidasa positivos. En la ecografía se ve una extensa fibrosis, glándula hipoecoica difusa
e hipovascularizado. Eso es lo que lo caracteriza. Está indicada la biopsia abierta, en estos casos no es punción con aguja fina, sino biopsia abierta o en cuña que decimos, que es con incisión, ¿no? Para el diagnóstico definitivo. En, en el diagnóstico diferencial de la tiroides de Riedel hay que considerar la fibrosis en la tiroides, y esta puede ser en la tiroides de Hashimoto, variante fibrosante, en la variante infiltrante del cáncer papilar de tiroides, que no se extiende más allá de la tiroides, y la variante paucicelular del cáncer anaplásico de tiroides, que presenta células fusiformes en vasos sanguíneos con marcadores de inmunohistoquímica típicos. El tratamiento de la tiroides de Riedel puede estabilizarse o retroceder espontáneamente porque es lentamente progresiva. La mortalidad se atribuye a neumonía recurrente debido a compresión bronquial y disnea. Si hay síntomas compresivos intensos, pues está indicado la descompresión quirúrgica. Si existe hipotiroidismo, el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. En cuanto al tratamiento de la tiroides de Riedel, no existen ensayos clínicos sobre la eficacia del tratamiento médico para la tiroides de Riedel debido a que es muy rara esta afección. Y lo único que hay es presentación de casos con distintos tipos de tratamientos, como algunos que han mejorado con glucocorticoides, otros con tamoxifeno, otros con rituximab, micofenato, pero son presentaciones de caso a los que o en algún caso le han dado corticoides, o en otra le han dado rituxi, o en otra le han dado micofenalato, o en otra tamoxifeno, ¿no? Pero digamos que solo es así, presentación de caso. Pues como es una enfermedad muy rara, no hay ensayos clínicos. Y estaría indicado la radioterapia en casos refractarios. Y finalmente tenemos las tiroiditis inducidas por drogas. Así tenemos el uso de interferón alfa en el tratamiento de la hepatitis viral B. Se utiliza interferón alfa y aparece después de 3 meses de tratamiento, 5 a 10% de los casos que desarrollan anticuerpos antitiroideos de nuevo, y 5 a 10% de los casos desarrollan tiroiditis silente o tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Graves. Entonces, tomarlo en cuenta. El uso de interleuquina 2 en casos de metástasis o leucemia, por ejemplo, hasta un 2% de los casos desarrollan tiroiditis silente. Otro medicamento que está relacionado con las tiroiditis es la difitoxina denileuquina, que es un medicamento que se utiliza en la micosis fungoide y otras enfermedades de las células T, y su uso está asociado al desarrollo de hipertiroidismo en relación con tiroiditis silente. Los inhibidores de la tirosinquinasa, que se utilizan en tumores del estroma gastrointestinal, carcinoma de células renales. Este es un medicamento, por ejemplo, el sunitinib, que se utiliza ampliamente, que produce disfunción tiroidea, TSH alta, sin recuperación clínica. Listo. Tenemos los inhibidores de puntos de control inmunitario, que son drogas anticáncer, representadas por el nivolumab, el pembrolizumab, el ipilimumab. Estas drogas son drogas anti-PD1 que se usan en el tratamiento, por ejemplo, en el caso del nivolumab, en el caso del el tratamiento de melanoma. Entonces, estas drogas eh, anti-PD1 se unen al PDL1, ¿no? Se unen al PDL1. Lo que ocurre normalmente es que el PDL1 se une al PD1 e impide que la célula T destruya la célula tumoral. Entonces, cuando se utiliza estas drogas anti-PD1, el bloqueo de la unión del PDL1 al PD1 permite que, este bloqueo permite que la célula T destruya la célula tumoral. Por eso son drogas anticáncer. El tema es que produce tiroiditis no dolorosa con una fase transitoria de tirotoxicosis que inicia 4 semanas posterior a la primera administración del medicamento y remite en las 4 siguientes semanas. Puede seguirse de hipotiroidismo en algunos pacientes. El mecanismo es que reduce la tolerancia inmune a un tejido tiroideo normal
al bloquear la proteína PDL1, que se expresa en la célula tiroidea. El litio es otra droga que se utiliza en los trastornos bipolares, básicamente en salud mental. Es un medicamento que inhibe la síntesis de las hormonas tiroideas y bloquea el paso de T4 a T3. Entonces, está indicado medir la función tiroidea y los anticuerpos antitiroideos antes de iniciar un tratamiento con litio. En casos con normofunción y autoinmunidad negativa, se debe reevaluar la función tiroidea cada 6 a 12 meses, o sea, siquiera 2 veces al año, ¿no? Hacer pruebas tiroideas en pacientes que van a iniciar litio, aun cuando tuvieran normofunción y autoinmunidad negativa. El uso de litio va a tener tres posibilidades. En el 50% de los casos, produce un bocio que generalmente es difuso de aparición en los 2 primeros años de tratamiento con litio. Puede producir hipotiroidismo en 30% de los casos, en la mayoría es clínico, eh, mayor, con mayor frecuencia, anticuerpos antiperoxidasa positivos. O sea, basta que tenga anticuerpos positivos, hasta una tercera parte de los pacientes van a tener hipotiroidismo. En estos casos no es preciso suspender el tratamiento con litio, pero sí, así sea un hipo subclínico con anticuerpos positivos, ya debe iniciar tratamiento con levotiroxina. Y lo otro que puede darse es el hipertiroidismo, sobre todo por tiroiditis subaguda, aunque también se han descrito casos de enfermedad de Graves. Entonces, el litio puede producir cualquiera de estas tres posibilidades. Finalmente tenemos a la amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico de clase 3 que se utiliza para las taquiarritmias. Tiene un efecto directo de la molécula bloqueando el paso de T4 a T3 e induciendo la lisis de las células foliculares, lo que se conoce como tirotoxicosis inducida por amiodarona o TIA, y se presenta en 10% de los pacientes tratados, provocando una sobrecarga de yodo e induciendo sobre todo en los pacientes con enfermedad autoinmune tiroidea previa un efecto de Wolff-Chaikoff, que lo vamos a explicar más adelante, con hipotiroidismo. Entonces, para la prevención y seguimiento de pacientes tratados con amiodarona, se debe realizar una evaluación del perfil tiroideo y anticuerpos antiperoxidasa basales. Luego, un perfil tiroideo a los 3 meses y posteriormente cada 3 a 6 meses, una vez que se inicia tratamiento. ¿Qué pasa con la amiodarona? La amiodarona es un medicamento que tiene 37% de su contenido en yodo, o sea, por cada 200 miligramos de amiodarona, hay 75 miligramos de yodo en cada tabletita. Y de estos 75 miligramos de yodo se va a liberar 6 miligramos de yodo inorgánico a la circulación. Y esto supera grandemente la cantidad recomendada de yodo por día, que es de 0,15 a 0,3 miligramos por día. Entonces, dando 6, 7 miligramos de yodo inorgánico es una gran sobrecarga de yodo. Y entonces cuando el yodo es ingresado a las células foliculares tiroideas por la famosa bomba NIS o sodio-yodo Symporter, entonces ingresa el yodo y esta sobrecarga de yodo va a inhibir la tiroperoxidasa con la consiguiente inhibición de la oxidación y todo el proceso de síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Eso es lo que se llama el efecto de Wolff-Chaikoff, pero que va a tener un fenómeno de escape por el que esta disminución de la función de la tiroperoxidasa va a hacer que se exprese menos la bomba sodio-yodo Symporter, de tal manera que en un momento con este fenómeno de escape se va a reanudar la organificación normal del yodo y la función normal de la peroxidasa tiroidea con la consiguiente liberación normal de hormonas tiroideas. Entonces, este fenómeno de escape se va a producir justamente debido a que se disminuye la concentración de yodo inorgánico secundaria a la baja regulación del cotransportador sodio-yodo Symporter en la membrana de las células foliculares tiroideas, y se va a reactivar nuevamente la función normal de la tiroides, ¿no? Este efecto de la miodarona va a tener, digamos que va a tener distintos mecanismos.
va a tener mecanismos yodo dependientes y mecanismos no relacionados con el yodo. Los mecanismos que son relacionados con el yodo es el que hemos mencionado, el de Walsh-Chaikov, en el que el exceso de sobrecarga de yodo va a inhibir la organificación del yodo por inhibición de la tiroperoxidasa, reduciendo la producción y la liberación de hormonas tiroideas. Y gracias al efecto de escape, del efecto de Walsh-Jacobs, la tiroides va a poder reanudar su función unos días después, sobre todo si es que esta ya era una tiroides normal, pero si era una tiroiditis, si era una tiroides con tiroiditis autoinmune, que tenía una tiroiditis de Hashimoto o alguna enfermedad subyacente, entonces va a fallar el fenómeno de escape y el hipotiroidismo se va a hacer permanente. Ahora, otro mecanismo dependiente del yodo es el efecto Yod-Basedow, en la que, sobre todo en tiroides en áreas yodo suficientes, la sobrecarga de yodo no, ya también va a producir un exceso de liberación, de producción de hormona tiroidea, una producción no controlada de hormona tiroidea que nos va a llevar al hipertiroidismo. Entonces, frecuentemente se da en la enfermedad de Graves, en bocio endémico, en bocio multinodular, en adenomas tiroideos, pero en áreas yodo suficientes. Entonces, el efecto de Yod-Basedow va a permitir que la tiroides produzca, aumente la síntesis de hormonas tiroideas y se produzca un estado de hipertiroidismo inducido por amiodarona o TIA1. Los mecanismos no relacionados al yodo son estos de acá abajo, un efecto citotóxico directo sobre las células tiroideas en las que produce destrucción de las células tiroides, una tiroiditis destructiva. Y esta tiroiditis destructiva va a liberar las hormonas tiroideas preformadas y produce un hipertiroidismo inducido por amiodarona de tipo 2. También puede producir a nivel de la hipófisis, la inhibición de las de iodinasas D2, disminuyendo la conversión de T4 a T3 y con la consiguiente reducción sérica de la T3. O también puede inhibir la unión de la T3 a sus receptores nucleares, con la consiguiente disminución de la acción hormonal. Entonces, es importante conocer estos mecanismos que puede producir la miodarona, porque finalmente nos va a generar distintas acciones a nivel de todo el organismo. Va a bloquear la conversión intrahipofisiaria de T4 a T3, va a bloquear la conversión de T4 a T3 a nivel hepático, va a bloquear la entrada de T4 a las células, va a bloquear la unión de T3 a su receptor en los tejidos diana, y entonces nos va a producir distintas entidades. Puede ser un hipotiroidismo que se da en 30% de los pacientes tratados con amiodarona, sobre todo en áreas yodo suficientes. Se presenta en 6 a 12 meses de tratamiento, o sea, dentro de los 6 a 12 meses de tratamiento con amiodarona. La vía es la acción antitiroidea del exceso de yodo, falla el fenómeno de escape de Walsh-Chaikov y se hace un hipotiroidismo permanente. Los anticuerpos antiperoxidasa son positivos en estos pacientes. En el ecodoppler la vascularidad es variable y pues se trata el hipotiroidismo con levotiroxina. No, eh, no aplica otros tratamientos más. En el caso del TIA tipo 1, va a ser común también ya también en áreas yodo deficientes, a diferencia del hipotiroidismo. Se presenta en tratamientos cortos dentro del primer a segundo año de tratamiento con amiodarona, o sea, dentro de los 2 años, si es que tenemos un hipertiroidismo inducido por amiodarona, entonces hay que pensar en un TIA tipo 1. Aumenta la síntesis de la hormona tiroidea por incremento de sustrato, que ese es el fenómeno de Yod-Basedow que les dije, que ante la sobrecarga de yodo, lo que hace la tiroides es aumentar la síntesis de hormona tiroidea. Sobre todo cuando hay un bocio multinodular preexistente con anticuerpos antiperoxidasa positivos, al Doppler la vascularidad está incrementada y como se trata de un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas, el tratamiento indicado es el tiamazol, 30 a 40 miligramos por día. De ser posible, retirar la miodarona y cambiar por otro antiarrítmico, y en casos refractarios se hace necesario la tiroidectomía. Y el TIA tipo 2 se presenta cuando el paciente está recibiendo amiodarona más de 2 años,
hay un exceso de liberación de T4 y T3 por una tiroiditis destructiva. Este es el efecto citotóxico directo de la amiodarona sobre las células foliculares tiroideas que van a condicionar la liberación de T4 y T3. No hay enfermedad tiroidea subyacente a diferencia del día 1. Los anticuerpos son negativos también como diferencia. La vascularidad es ausente en el ecodoppler. Y como se trata de un efecto citotóxico directo, el tratamiento es antiinflamatorio con prednisona, 30 a 40 miligramos día. No es imprescindible retirar la amiodarona y en casos refractarios también la tiroidectomía va a estar planteada. Bien, este es un cuadro resumen de todos los tipos de tiroiditis. La tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis no dolorosa de causa autoinmune y que puede tener rara vez casos de tirotoxicosis transitoria, pero lo que lo caracteriza es el hipotiroidismo. El diagnóstico va a ser con pruebas de función tiroidea y anticuerpos antitiroideos, y una vez que se empieza el hipotiroidismo, generalmente es permanente. La tiroiditis subaguda posiblemente tiene una causa viral, como hemos dicho, se caracteriza clínicamente por dolor en la región cervical anterior. Puede haber un cuadro de tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo y luego se reanuda la función tiroidea normal. Las pruebas de función tiroidea pues van a verse alteradas dependiendo en qué fase estamos, si de hiper, si de hipo o ya de la normalidad. Puede haber anticuerpos antitiroideos positivos, pero a títulos bajos. Lo característico es que sean negativos. La resolución de la función tiroidea normal se da generalmente al año en 12 meses hasta 18 meses. Y solo un 5% de posibilidad de hipotiroidismo permanente. La tiroiditis silente o no dolorosa tiene como causa también una enfermedad autoinmune, igual que la tiroiditis subaguda tiene su curso trifásico. em, También puede tener resolución en 12 a 18 meses y el 20% de los casos puede quedar con hipotiroidismo permanente. La tiroiditis posparto es una variante de la tiroiditis silente que se va a dar dentro de los 12 meses posparto. Esa va a ser la característica. Em, la tiroiditis inducida por drogas, hemos dicho que muchos de los medicamentos que se utilizan en otras enfermedades pueden tener su efecto sobre la tiroides, produciendo unos cuadros de tirotoxicosis o de tiroiditis o de hipotiroidismo. Nos van a ayudar mucho en el diagnóstico, las pruebas de función tiroidea. Recordar que con el litio, con la amiodarona, se recomienda antes de iniciar el tratamiento la evaluación de pruebas de función tiroidea y durante su uso cada 3 a 6 meses hay que ir evaluando cómo van las pruebas de función tiroidea. La tiroiditis inducida por radiación, a tomarla en cuenta posterior al tratamiento con yodo radioactivo, sea por un hipertiroidismo o por alguna otra razón, y que son de remisión espontánea. La tiroiditis supurativa o tiroiditis aguda, que está en relación a una infección, no tiene nada que ver con reacciones inmunes. Las infecciones pueden ser desde bacterias, hongos, micobacterias, y generalmente se presentan con cuadros típicos de fiebre, dolor en región cervical anterior, sin disfunción tiroidea, ¿no? El tratamiento va a ser netamente antibiótico. Bien, chicos, con eso hemos terminado. Ah, me salté una lámina acá que no sé por qué la pasé muy rápido. Este, Esto era en relación al un resumen del uso de amiodarona en pacientes con arritmias y lo que puede producir, ¿no? En 10 a 20% de los... mm, En 10 a 20% de los casos, el uso de amiodarona puede inducir un hipotiroidismo. El tratamiento va a ser la levotiroxina. En 5 a 10% de los casos puede inducir hipertiroidismo y dependiendo en qué contexto estemos, si hay enfermedad tiroidea subyacente, sea un bocio, nódulos, enfermedad de Graves, y tiene vascularidad incrementada en el Doppler, pues
va a producir una tiroiditis o hipertiroidismo inducido por amiodarona tía 1 y el tratamiento va a ser antitiroideos de síntesis, metimazol, tiamazol que decimos nosotros y seguimiento. Mientras que en tiroides sanas, el tía 2 va a tener un efecto citotóxico directo sobre la tiroides con liberación de las hormonas tiroideas por destrucción de los folículos tiroideos y como es un proceso destructivo citotóxico, el tratamiento es inmunosupresor o antiinflamatorio con dosis altas de corticoides. Prednisona se plantea un promedio de 40 miligramos día, con lo cual debe mejorar. Sea el tía 1 o el tía 2 no mejoraran, pues se puede asociar ambos tratamientos, tiamazol con prednisona, y se puede considerar la cirugía en ambos casos si es que no mejora con el tratamiento farmacológico. Bien, entonces con eso hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Ujú. Bien, pues entonces le voy a enviar la presentación a vuestra delegada para que lo socialice con ustedes. Entonces espero que haya sido útil. He tratado de hacerlo bien simple, es un tema bastante amplio, pero espero que hayan podido notar las diferencias entre un tipo y otro de tiroiditis y poderlas identificar en la práctica clínica. Muchas Gracias, gracias. doctora. Bueno.